Good evening, and I'm really grateful and happy to be here. Buenas tardes, estoy muy agradecido y feliz de estar acá con ustedes. Thanks for your flexibility and patience with moving up here. Gracias por la flexibilidad y la paciencia para estar moviéndose desde allí hasta aquí. But I'm excited to talk with you about a theory that I'm really passionate about, and a theory that I think can be very useful with clients. Bueno, pero estoy aquí para compartir con ustedes y hablar sobre una teoría de la cual me siento como muy apasionado y creo que va a servir mucho para trabajar con mis clientes. So before I start, I just wanted to get a sense of who is in the room. Así que antes de empezar, vamos a hablar un poquito sobre, el sentido de quiénes estamos aquí en este salón hoy. So raise your hand if you're currently a university student studying any topic. Levanten la mano si alguno de ustedes son estudiantes universitarios, estudiando alguna profesión, que sea. Okay. And raise your hand if you are working as a therapist, psychologist, or mental health professional. ¿Y quiénes están trabajando como psicoterapeutas, profesionales de salud mental, psicólogos? And raise your hand if you are any kind of educator, professor, teacher. ¿Algún educador, profesor o maestro presente? Primaria. Primaria, sí. Okay. And raise your hand if you're another group that I didn't call. ¿Y de alguna otra profesión que no haya nombrado? All right. Well, welcome and thanks for being here. Gracias a todos por estar acá. So I'm going to talk briefly about some of the concepts from the theory of individual psychology. Voy a hablar un poco sobre los conceptos, sobre psicología individual. I want to talk a little bit about Adlerian case conceptualization and talk about how that could be used. Algo sobre la conceptualización de casos, la teoría adleriana, algunos aspectos. And then I'll talk about some of the Adlerian treatment strategies for working with clients who are depressed. Y estrategias desde la perspectiva adleriana para trabajar con pacientes con depresión. And I think we're going to go up until about 8:30. Y vamos a estar más o menos hasta las 8:30, creemos. ¿Está bien? I'm going to talk about two variants of Adlerian psychology. One is called Adlerian pattern focused therapy. Por un lado vamos a hablar uno de los puntos sobre el tratamiento adleriano, que sería terapia, perdón, disculpen, sobre la conceptualización de casos desde la teoría adleriana, y la otra sobre reorientación adaptativa. So I'm going to try to briefly talk about everything there in a short amount of time. So that's the goal. Esos son algunos de los puntos que vamos a tratar, que vamos a volver para profundizar. But before I do that, I want to ask you a question. Antes de eso, les voy a preguntar: If you are going to be doing therapy with a person, si ustedes estuvieran haciendo terapia con una persona, and before you ask them any questions at all, and they're sitting in your office, y antes de hacerle cualquier pregunta, en el momento en el que se sienta en su oficina, what do you know about that person? ¿qué conocen sobre esa persona? Sin haberle preguntado nada antes. Any guesses of what would we be able to assume about that person? ¿Qué podemos asumir sobre esa persona o adivinar? ¿Está buscando algo? Like he's looking for something. Okay. Some kind of help or okay. Anything else? ¿Algo más? Necesita ayuda. Like Mucha he ayuda. helps. Is he comfortable or uncomfortable? Some kind of discomfort or distress. Okay. So part of this assumption is what might influence a theoretical orientation. Bueno, parte de estas cosas que asumimos es lo que puede delimitar o influir en cómo vamos a desarrollar luego todo el resto del encuentro. In some cases, people may be coming to therapy and have no identified problem,
Muchas veces las personas inician psicoterapia o terapia sin saber específicamente por qué. Maybe they're there because someone else says they have a problem. Muchas veces pueden iniciar porque alguien más tiene un problema. But I want to introduce what Alfred Adler called the prepotent dynamic. Pero, y aquí lo que les voy a presentar es lo que Adler presentaba como la dinámica prepotente. So if I could summarize the theory in one sentence, Así que puedo resumir esta teoría en una oración. it would be that people are moving through time and circumstance Serían personas que se mueven a través del tiempo y de las circunstancias with a preference for perfection, specifically to feel good and to not feel bad. con una preferencia por la perfección, de sentirse bien o sentirse... ¿Se entendió? So the idea is that we're helping a person move from a felt minus, or someone from a discouraged place, to a felt plus, or a more encouraged place. Entonces lo que estaríamos haciendo sería ayudar a esa persona a moverse desde un lugar donde se siente más desalentado a otro como más con más aliento. So part of what I'm going to talk about with you all are some of the ideas that this theory looks at how part of our symptoms and problems sometimes can be explained by looking at how we safeguard or protect ourselves. Entonces una de las cosas sería como ver qué elementos se ponen en juego. Yes, so that the theory will talk about people are often seeking to protect themselves. Ahí va. Entonces lo que vamos a estar viendo son como algunos de los síntomas que las personas manifiestan como para protegerse, o actitudes para protegerse de esos síntomas por los cuales se van a trabajar. So for this theory, it's the idea that we have a psychology of use, which means we use our symptoms in some cases. Entonces venimos pensando desde esta teoría que muchas veces usamos esos síntomas como un modo de ayuda para nosotros. So I'm walking down the road and a lion comes chasing after me. Es como ir caminando por una ruta y que una línea me esté como siguiendo. And the anxiousness and fear that I experience gets me to move and to perhaps run or protect myself. Y ese sentimiento como de miedo, de ansiedad, es lo que a mí me permite como, bueno, o correr, o caminar, o moverme en ese lugar. So in that case, anxiety is very adaptive and it's actually getting me to be safe and protect myself. Bueno, en ese caso, ese síntoma en realidad generaría como una protección para encontrar como un lugar como más a salvo de esas cosas, ¿no? So then what I'll talk about tonight are how some of those symptoms can sometimes be adaptive, but then other times maladaptive. Entonces lo que vamos a ver es cómo esos síntomas en algunos casos pueden ser adaptativos o maladaptativos dependiendo de la situación. So when you take an understanding like that and apply it to a theory, these are some things that theories say about human behavior. Entonces, cuando vamos a hablar sobre algunas de las teorías, muchos de estos modelos lo que van a hacer es hablar sobre cómo se interpretan o cómo consideramos, cómo se considera la persona al momento de aplicar o de llevar a cabo. So the theories talk about how personality develops and why suffering occurs. Algunos de estos modelos es sobre el desarrollo de la personalidad y de cómo se maneja el sufrimiento, por ejemplo. Many psychological theories talk about what creates wellness and what makes people feel good and well. Algunos de los modelos lo que hacen es, bueno, como enfocar qué cosas hacen bien a las personas y qué otras no, qué cosas generan bienestar y cuáles no. Like for example, in Adlerian theory, the idea of having courage, feeling capable and being able to connect is part of that. Desde la teoría adleriana sería como este sentimiento de tener coraje como para llevar adelante las circunstancias y de sentirse capaz, por ejemplo, se hace énfasis allí. And then theories also talk about the belief about how change occurs or what are mechanisms that help people get better.
Y otros modelos lo que hacen es desde la teoría del cambio, es que bueno, qué movimientos o cambios son los que hacen las personas o se puede hacer para mejorar una situación dada. So now that I've talked a little bit about introducing what I'm going to talk about, I want to give a definition of case conceptualization. Después de esta introducción, lo que vamos a hacer es dar una pequeña definición de lo que sería la conceptualización de casos. So really, this is a process for thinking like a therapist. Entonces este sería un proceso de cómo pensar como terapeuta. And in the past 8 years, I've been doing research and training, looking at the process for how this works as far as training people how to do this. En los últimos 8 años lo que he estado haciendo es estudiando cómo las personas desarrollan y se forman para llevar a cabo y para llevar adelante a partir de este método. And then my father and I actually wrote this book together in 2012 called Case Conceptualization. Es uno de los libros que escribió mi padre en el 2012 sobre la conceptualización de casos. So what it does is it talks about applying the theories to a framework of working with people. Entonces sería, bueno, qué cosas son las que tomamos en cuenta para trabajar con las personas desde la entrevista o desde el encuadre de trabajo, por así decirlo. There's a question? No, ¿qué hace el padre? What does your father do? He's a professor and psychologist. Psicólogo. So the definition that we use in this book is that it's a strategy for how you obtain and organize information about a client. Entonces lo que tomamos a partir de este libro y de esta definición es cómo tomamos los elementos para generar la conceptualización del caso. A large part of it is also how we understand why people have the problems they're having. Gran parte de eso es, bueno, preguntarse por qué las personas están teniendo los problemas que ellos tienen. Then it informs one of the more complicated parts as far as, well then, based on our understanding, how do we help the person with treatment? Una de esas cosas sería, bueno, ¿cómo hacemos, otra vez, cómo sería el tratamiento para ayudar a estas personas? It also looks at how you might anticipate challenges or obstacles, like maybe motivation. Y otra de las cosas sería cómo anticipar, anticipar dificultades a lo largo del tratamiento y cómo hacer justamente frente a eso. Por ejemplo, a través de la motivación. I worked as an addictions counselor for 4 years and found that thinking about some of the obstacles as far as motivation or denial were important concepts to understand. Por 4 años él estuvo asesorando en adicciones, por ejemplo, y una de las cosas as a counselor, what did you do? As an addictions counselor. Addiction, sí. So just looking at how that helped me understand the obstacles. No. A través del trabajo con adicciones le permitió como entender cómo se van dando esta serie de obstáculos que se pueden presentar. So what if someone wasn't motivated to be in a particular setting, I might just ask them a direct question. Por ejemplo, si hay una persona que no se siente motivada a estar, por ejemplo, en determinado encuadre o en determinada situación, se le hace una pregunta directa sobre eso. I might just say something like, it sounds like right now you're not very interested in being here. On a scale of 1 to 10, how interested are you in working on this specific goal? Por ejemplo, se le pregunta, bueno, una de las opciones es, te veo que no estás interesado de estar trabajando aquí, de una escala del 1 al 10. ¿Qué tan interesado estás en este espacio, por ejemplo? So for that part of conceptualization, to assume that all people are motivated for change is not necessarily accurate. Entonces no es necesariamente correcto asumir que por el simple hecho de que una persona esté en un espacio realmente esté como interesada en participar y generar estrategias de cambio frente a eso, en una situación dada. Then the last part of the definition is just looking at how case conceptualization prepares, looking at terminating with the client or completing the sessions with them successfully. Bueno, y parte de esta definición
lo que hace es como situar algunos de los aspectos como a trabajar a lo largo de las sesiones desde la conceptualización de casos, como para tener en cuenta. So there's quite a few moving parts of this. There's like a number of moving parts of this. Entonces hay como varias partes que van a ir como moviéndose y entrando en juego a lo largo de ello. And there's a question. ¿Todo esto, esta planificación se hace con el paciente o solo? All this planification, made up with your patients or just alone previously? For example, Tipo, se lo va proponiendo. To work with the patients. Do you think just alone or together with the patients? Oh, okay. Sometimes it could be both, alone or separate. Or with them. Depende, a veces puede ser las dos, o sea que sean previamente con él, en simultáneo, dependiendo del momento y la situación. In Adlerian psychology, we have something called the lifestyle assessment process. En la teoría adleriana lo que tenemos es el asesoramiento, por ejemplo, sobre los objetivos de vida, que serían objetivos de vida. Which looks at how the person goes about dealing with life's problems and surviving, essentially. Entonces, básicamente sobre preguntar, bueno, cómo hace la persona como para sobrevivir o para generar estrategias en la vida diaria, por ejemplo. So as I go about understanding how they survive and deal with life, we'll start talking about this together. Entonces, una vez que tenemos esa información, que preguntamos, bueno, cómo se manejan en la vida, cómo hacen para sobrevivir, básicamente empezamos a trabajar sobre algunos de estos aspectos que van a aparecer ahora. But I wouldn't say that all psychological theories necessarily do this with the client. It might depend. Pero no necesariamente diría que todas las teorías psicológicas realizan esto que vamos a hacer en todos los casos. So, whatever's better for you. So here are 4 questions that are answered in a case conceptualization. Aquí van a haber 4 preguntas que se hacen para la conceptualización de casos. ¿Qué serían? So the question, what happened, which looks at what problems or symptoms are they reporting? La pregunta ¿por qué sucede? Estaría vinculada entonces con los síntomas, los problemas, And the second question is, why did it happen, which is a perhaps theoretical understanding of why the person is depressed or anxious. La segunda pregunta sería ¿qué sucedió? Que sería, bueno, ¿qué perspectiva tienes sobre la situación dada y cómo lo experienció, básicamente? So for this part of the conceptualization, I'm going to highlight this from an Adlerian perspective, the why. Y esta es una de las preguntas que más voy a hacer como énfasis desde la perspectiva adleriana, que es el entendimiento que se tiene sobre esa situación. ¿Qué entendimiento tiene la propia persona sobre su situación? The third question, I won't talk quite a bit as much today, but it looks at what role does culture play or influence the client's issues. Y otra de las preguntas también para trabajar hoy sería ¿qué rol juega la cultura respecto a el padecimiento, la situación y la vida de las personas? So is the person being discriminated against for their ethnicity? Por ejemplo, ¿la persona es discriminada por alguna cuestión étnica? Are they considering telling their parents that they are gay or lesbian? Por ejemplo, ¿están considerando contarle a sus padres que son gays o lesbianas? Por tirar alguna cuestión. Do they have maybe a belief about gender roles for what men or women should be doing in a relationship? ¿Qué idea tienen, por ejemplo, sobre los roles de género, sobre cómo deberían ser las mujeres o los hombres? So there could be thousands of cultural factors that might influence the why and what's happening. Entonces son muchos de los factores culturales, cientos, que pueden influir en la respuesta de las preguntas previas. And then probably the most difficult part of this is figuring out then how can we help them as far as treatment. Y probablemente esa sea una de las partes como más difíciles para pensar en torno al tratamiento, para llevar a cabo. How can you change? ¿Cómo puede cambiar esa situación? So as far as the therapy process, besides the
the strong therapeutic relationship, case conceptualization is probably the most important process in therapy. Más allá como de todos los pasos que se puedan llegar a dar dentro de las sesiones, la conceptualización de casos sea seguramente como uno de los aspectos más centrales de la sesión y de la terapia. So if someone were to ask me or a lot of the people that are around me that have trained me about what they should be doing, it would be learning about case conceptualization as an early therapist. Entonces, muchas de las cosas que me preguntan, si a mí me preguntan, sería qué aspectos de la conceptualización de casos tendríamos como que abordar primero como dentro de la formación. So here's a story of the opposite of case conceptualization that I'm going to tell. Bueno, y ahora lo que va a hacer es contar como un aspecto opuesto de lo que sería la conceptualización de casos. So picture you're walking down the street and you step on a nail that goes through your shoe. Por ejemplo, piensen que van caminando por la calle y que pisan algo que se les queda pegado en el zapato. And you're in a lot of pain and there's a lot of blood. Entonces hay mucho dolor. Un clavo. Un clavo. Sí, se fue un clavo, gracias. Entonces hay mucha sangre y mucho dolor. But you're in so much pain that you don't even look to see what happened as far as what you stepped on. Pero hay tanto dolor que ni siquiera puedes fijarte qué es lo que está realmente ocurriendo. And you immediately go to the hospital and the doctor asks you about your problem. Inmediatamente vas al hospital y el doctor le pregunta qué ha pasado. And the doctor immediately prescribes you pain medication to make the pain go away. Inmediatamente el médico lo que hace es prescribir algo para el dolor. They don't bother to look at your foot or take your shoe off or anything like that. No se interesan en, por ejemplo, quitar el zapato, ver cómo está el pie. They just hand you a prescription and you leave the office still with a nail in your foot. Simplemente deja el consultorio con la receta en mano y con el clavo aún en el pie. That doesn't sound like a very good treatment, right? No será como un tratamiento. So the reason why it's not good treatment is because it's not really treating the problem. Y la razón es porque realmente eso no es abordar un problema, no es tratar un problema. It's only treating the described symptom as far as the pain. Es simplemente describir los síntomas que pueden llegar a producir el dolor. So the idea is that case conceptualization is actually assessing what's gone on and trying to determine the influencing factors. Entonces lo que trata de hacer la conceptualización de casos no es solamente una cuestión descriptiva, sino como de entender cómo cada uno de esos factores generan influencia entre ellos como para generar los síntomas dados. So from a perspective of Adlerian psychology, we often don't just look at the symptom, we look at treating the person and some of their patterns or personality traits that are under the symptom. Entonces de la teoría adleriana lo que se trabaja es justamente, o sea, no solamente los síntomas aislados, sino como abordar a la persona desde sus múltiples aspectos. So the idea of this process is it's like a map of helping us get from one point to another point. La idea de esta conceptualización de casos es como ir más o menos desde llegar de un punto ir hacia otro. And you can see that on a map there's different ways of getting to the same destination. Vieron que desde un mapa hay diferentes formas de llegar a un mismo destino. Maybe you want to take the fastest route where you can drive the fastest. Quizás se puede ir desde una que vaya más rápido. Maybe you llegar want al to punto. maybe you want to take a scenic route where you're kind of going by the parks before you get there. Capaz que antes querés pasar por los parques, o por el cine, o dar otras vueltas antes de llegar ahí. In Florida, we have lots of toll roads, so you might try to avoid the roads that cost money to drive on. En Florida hay muchos, en Florida There are many roads that cost money to ahí drive va, on. hay como muchas rutas y muchas formas que hay mucho tránsito. Lo que te sale plata. Peajes, sorry. Okay.
So the point is that there's lots of different ways of working with someone. Entonces hay muchas formas para poder llegar a trabajar con una persona. And conceptualization is being strategic about what we're doing and why we're doing it. Entonces parte de esta conceptualización sería pensar en por qué y cómo lo venimos haciendo. So the idea is that a theory helps you work with addressing some of the actual causal factors that are influencing what's going on with the person. Una de las cuestiones sería como identificar algunos de los posibles factores que estarían como influenciando el estado en que se encuentra la persona. This is just one of the references of some Adlerian treatment strategies that I'll mention in the next few slides. Esta es solo algunas de las referencias de las estrategias adlerianas que se toman en cuenta ahora para lo que vamos a seguir viendo. The author's name is Paul Rasmussen. El nombre de esta persona es Paul Rasmussen, it's kind of tricky. Yeah. Other name. It's hard to say, yeah. So, I want to ask you all a question to kind of get a sense of how familiar you are with Adlerian theory. Voy a hacer algunas preguntas para saber qué tan familiarizados están ustedes con la teoría adleriana. So on a scale of 1 to 10, where 10 is you know a lot about the theory, De una escala del 1 al 10, donde 10 es saber mucho sobre la teoría, and a 1 is you know almost nothing about the theory, y donde el 1 sería yo no entiendo casi nada sobre la teoría. Quería preguntar algo sobre lo último, si podía. He wanted to ask something about what you said before. sure. En esto de qué rol juega la cultura, que era la última pregunta, About the last question about what role does culture has in case conceptualization. Oh, yeah, what role? y habías puesto de ejemplo el tema de decir una persona gay o lesbiana, y muchas veces está disfrazado, ¿no?, el problema en sí. Y también habías mencionado sobre una persona adicta. Okay. He's asking about the example about a person who is planning, who is gay or lesbian, and También habías hablado de una persona adicta que aún está más disfrazado del problema en sí. and about, for example, an addict person in which the problem is Más difícil de is more identificar. difficult to identify. Sure. Digo, ¿cómo podemos encontrar el problema, digo, fuera de lo que es la cultura? Porque muchas veces no es la cultura, sino algo más. How can we find the problem without thinking about culture? Cuando es más personal el problema. When the problem is just personal, Okay. not okay. Right, yeah, so I would be looking at both sides of the person and the culture and how those are dancing I think together. that the question is it possible to think about the problem without taking in account the culture, Oh, the right. cultural aspects? Right, yeah, I would definitely say La that. pregunta sería si es posible pensar el problema individual sin tener tanto en cuenta los aspectos culturales. Bien. ¿Sería? Sí. ¿Sí? Yeah, 'cause- That was the question. Yeah, that's a good question. Thinking about, is the family or the peer group around them going to reject them versus who are very supportive of that person? Those are totally different, right? Claro, siempre va a ser diferente si, por ejemplo, se siente rechazado ya sea por la familia o por el grupo de pertenencia o si sería desde otros lugares. And then the general local culture or society and their attitudes and beliefs about that would be just as important as well, besides just their family and peer responses. Pero también, o sea, la influencia cultural del ambiente, o sea, también van a seguir ejerciendo influencia sobre el problema de un modo diferente, pero va a estar presente. So very definitely influential. So the question, coming back to how much you understand about Adlerian theory, Volviendo a la pregunta de qué tanto, qué entendimiento hay sobre la teoría adleriana. so with your fingers, a 10 would be I understand the theory a lot and I know everything about it. Donde 10 era entiendo mucho y 1 nada.
And then a 1 would be, I know almost nothing about it. No sería casi nada. And then if you had 5 or 4, you know some but not that much. Entonces sería 4 o 5, que sería un poco, pero no tanto. Can I see how much you all view yourself as? Puedo ver qué tan, con sus manos, a ver, de la escala en cuál estaría. Okay. Okay, good. Okay, so some people have maybe 1 or 2 and some have 5 or 6 or Así que not. algunos tienen 1, 2, 5, 6. No, él estaba diciendo. Lo que yo estoy entendiendo es que es como una mezcla de psicoanálisis con cognitiva, un poco como que es psicoanálisis pero más guiado. What she's understanding is that it's a mixture of psychoanalysis and Cognitive. cognitive Psychology. Sure, that's It's like the base is psychoanalysis but with like more guided stuff. yeah. That's part of it. es parte de Es eso. un modelo diferente, pero igualmente la idea es que él pueda hablar 45 minutos y vamos a darle 15 minutos para que ustedes puedan hacer preguntas. Así que las preguntas que tengan, cosa de no interrumpir al doctor, la anotan y en los últimos 15 minutos hacemos una entrevista, una pregunta por persona. ¿Les parece? Okay. Así es más dinámico. Yeah, I guess that is true. That's my time. Okay, so I'm going to say some of the components of the theory. Y ahora van a ver algunos de los componentes como más centrales de la teoría. So these would help us start to understand the person's response to a perceived problem or a stressor. Esto sería como la persona responde a estos síntomas que son, o sea, que serían como estresores, que generan malestar. So the theory makes an assumption that people are striving for significance and belonging. Bueno, entonces una de las teorías lo que dice es que la persona en realidad está como en una búsqueda como de un sentimiento de pertenencia. And in some cases we're striving to feel good enough, or in some cases better than other people. Y en algunos casos puede ser que haya como un sentimiento de sentirse lo suficientemente bueno que otras personas. The second part of the theory looks at behavior and symptoms can be goal-oriented, like the example of anxiety to protect myself from the lion. Y otros de los ejemplos sería como reorientar algunas como de las reorientate. Yeah, the idea to the anxiety helps me protect myself from the lion. Ahí va. Por ejemplo, que la ansiedad puede llegar a ser un factor protector de justamente de sentirse como en peligro, de algo nuevo. Then the third component is looking at, rather than only looking at maybe the cognitive thinking part of the person, we're looking at many parts of them holistically. Otro de los puntos sería como ver a la persona de una forma holística, teniendo en cuenta no solo los elementos cognitivos, sino de algunos de los otros que ya nombramos, por ejemplo, que pueden estar influyendo. So what is their biological background, or how does society treat that person? Entonces, ¿cuáles serían los antecedentes biológicos, pero también cómo la sociedad trata a esa persona? What are their learned behaviors, or maybe things that were part of their role in their family growing up? Cómo fue que la persona aprendió esos comportamientos, o qué roles tienen, por ejemplo, dentro de la familia. Who are their social supports, or who's a friend they can talk to when they're having problems? ¿Quiénes son los amigos de esta persona? ¿Con quién pueden contar? Then the fourth component is looking at, does the person approach these tasks of life with a sense of belonging? Entonces, otro de los puntos sería, ¿estas personas pueden llegar a cumplir sus metas en la vida con un sentimiento de pertenencia? So the idea is that we have some general tasks as far as having friends, having a love relationship, and having a job or school. Entonces hay algunos objetivos que pueden ser, por ejemplo, tener un trabajo, una relación sentimental, ir a estudiar. So I'm looking at how they approach those with or without a sense of belonging and connection.
Entonces, cómo las personas pueden llegar a estos objetivos teniendo o no teniendo un sentimiento de pertenencia. So do they go about achieving and dealing with these tasks by using and manipulating other people? Entonces, por ejemplo, llegamos a alcanzar estos logros manipulando gente, ¿personas? Or maybe another personality type might be that I deal with these tasks of life by getting other people to help me out where I don't really feel confident enough to do it on my own. O puede ser que, por ejemplo, que la persona llegue a lograr estos objetivos acercándose a otras personas, preguntando cómo poder integrarse o si se siente capaz de hacerlo. Or do I approach these tasks with courage and understanding and through participation in community? O si, por ejemplo, se pueden llegar a lograr participando dentro de la comunidad, sintiendo como aliento y perteneciendo a la sociedad. So there are a number of other theoretical components of the theory that I won't have time to go through. Entonces, estos son algunos de los componentes que entran en juego, pero que no voy a poder profundizar en todos hoy. So this chart looks at the idea of how we might conceptualize a symptom with different theoretical concepts. Pero esta es un ejemplo de cómo podemos abordar, en este caso, una depresión teniendo en cuenta diferentes elementos y dimensiones. So some Adlerians might look at understanding human behavior through some of these concepts like discouragement or that it's an emotion that gets them to act. Por ejemplo, algunos adlerianos lo que pueden hacer es identificar algunos de estos elementos como el desaliento, como uno de los puntos como para poder conceptualizar. So Adlerians look at, does a symptom serve a purpose? Is it a solution to the person? Por ejemplo, el síntoma es una solución para la persona. Does it help them maybe avoid some life task as far as work, school, or relationship? Eso, por ejemplo, la depresión puede llegar a ayudar para evitar alguno de los objetivos, como por ejemplo estudiar o en una relación. One way I go about assessing this is asking the person, if your problem is no longer a problem tomorrow, what would be different? Una de las cosas que se suele preguntar es, si este problema no fuera un problema mañana, ¿qué sería? So they might say something like, tomorrow I would get some writing done on my paper in school. Entonces, por ejemplo, la persona podría decir que si, por ejemplo, no hubiera depresión hoy, mañana podría llegar a realizar algunos papers para la escuela. Or if someone said something like, my headache would go away, it would tell me there's more of an organic, sort of physiological explanation of the symptom. O también la persona podría decir que ya no tendría más dolor de cabeza y eso sería como una explicación más orgánica o biológica de lo que sería el problema. That technique is called the question. Esa técnica sería la de preguntar, cuestionar. Pregunta por la habitación. De la habitación. So there are other ways of understanding depression, but I gave a couple of examples of them. Okay, so in our last few minutes. So part of the purposefulness in behavior is looking at that symptoms can actually have a purpose. Entonces, parte de esto, de algunos de los propósitos de las emociones, que algunos de los síntomas en realidad pueden llegar a tener como un propósito específico. So emotions or symptoms can actually be feedback that's telling me if something is right or wrong. Entonces las emociones son los que nos dan una respuesta para saber si algo está yendo bien o no en nosotros. It's really like an indicator of my quality of life. Es también un indicador de mi calidad de vida. Emotions also communicate to other people. They're really a form of communication. También las emociones comunican a otras personas, entonces forma parte de lo que es la comunicación con otros. So if I cry, it might elicit empathy from other people and support. Por ejemplo, o sea, si puedo estar como llorando, demostrando cierta empatía ante ciertas situaciones de otras personas.
And then the third component is emotions get us to act. Y otro de los componentes sería la energy action, So without emotion, we do nothing. que sería básicamente que sin emociones no podríamos hacer nada. Rudolf Dreikurs, one of the main Adlerian theorists, said emotions are the steam in the engine. Dreikurs, que es ¿cómo? Discípulo de Adler. Un discípulo de Adler, tiene esta frase que dice que, por ejemplo, las emociones son como el vapor dentro del motor, sería así. El vapor que hay en el motor, que es lo que mueve. So part of the conceptualization is just knowing what are the primary emotions and what are they helping us understand about the person. Entonces, parte de lo que sería como pensar estas estrategias sería qué emociones son las que se ponen en juego a partir de un determinado síntoma, por ejemplo. ¿Cuáles son las que están ahí presentes? So do the emotions compel us to do something, or do they validate that everything is okay? Entonces, por ejemplo, las emociones nos validan o en realidad están condicionando. I'm going to go right to the example of depression. Voy a volver al ejemplo de la depresión. So an Adlerian understanding of depression is that it's called the retreat emotion, which is used to withdraw from a hopeless situation. Entonces, una desde la teoría adleriana sería la retreat emotion, la emoción como de retraimiento, que sería usada como una forma de... Como la emoción de sacarse de la retraimiento situación. sería como para alejarse de una situación en la que no se ve salida. So this page is kind of giving examples of that emotions can be one understanding of how we might conceptualize what's going on. Y estos son algunos de los ejemplos de cómo las emociones pueden ayudar para la conceptualización de lo que se busca. So in my last, I'll talk about some brief interventions and I'll wrap up. Bueno, ahora voy a hablar algunas de las últimas intervenciones de las que he estado trabajando. So Adlerians use encouragement, which is really a stance of supportiveness and sort of being a cheerleader for the client. Entonces, de los adlerianos se utiliza mucho el aliento, que sería como una forma de motivar a la persona, al cliente. They use behavioral type of techniques as far as asking clients to look for solutions that could be workable in their current problem. Una de las cosas sería desde el comportamiento de preguntar a la persona de qué estrategias o cómo harían para cambiar de situación. One thing I might look at is asking the client in what ways do they depress themselves. Una de las preguntas que suelo realizar es ¿cómo hacen para deprimirse? And that sounds like an odd question, but people will often talk about the very depressing things they do, like obsessing about their problem or holding on and not letting it go. Puede ser chocante, pero hay muchas veces las personas cuentan cómo van generando, cómo viven situaciones deprimentes en su vida diaria, por ejemplo. There's a number of additional techniques that I would go in depth with, but the use of humor and the use of metaphors. También hay otras estrategias de usar, por ejemplo, el humor, las metáforas. Then there's also this acting as if technique, which is having the client pretend that they feel a certain way, even though they may not. Una de las técnicas es de actuar como si, que básicamente se le plantea al cliente de actuar o de representar un rol, y a partir de eso trabajar sobre él. And I've actually used that quite a bit with clients who are depressed to see how they respond to the homework of going outside and pretending to be happy. Entonces, por ejemplo, algunas de las tareas serían de cómo hacer, o como pretendiendo si yo fuera feliz, cómo lo haría, por ejemplo. Esa sería una de las tareas. ¿Cómo sería si fuera feliz? So if you want to learn more about that technique, I'm going to cover that in the case conceptualization workshop on Friday and Saturday. Bueno, si quieren saber más de eso, vamos a profundizar en el workshop del viernes y el sábado. So, sorry I didn't get to a couple of the slides. Perdón que voy adelantando algunos de los slides. But these are a number of the references of a lot of the material that I covered where it talks about Adlerian theory.
Estas son algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para todo el abordaje de la teoría adleriana. My email is right here, jsperry@lynn.edu. And these are some references if you want to learn more about Adlerian psychology as far as... Y estas son algunas referencias por si quieren aprender más sobre la teoría adleriana. This is the publication for that theory called the Journal of Individual Psychology in the US. Este es una de las publicaciones del journal donde él escribe, que se publicó desde allá de Estados Unidos. El journal de psicología individual. If you have any individual questions for me, we will do that after we finish up. But thank you so much for being here tonight, and thank you for having me here. Si tienen preguntas. Any announcements or anything else? Any announcements? Okay. So have a great night, and thank you very much. Muchas gracias. Bueno, preguntas que tienen, capaz que pudieran anotar alguna pregunta que le puedan hacer al doctor Sperry. Sí, él dijo algo para el final, ¿no? Sí. Simplemente cuando empezó, entendí la traducción dinámica prepotente. ¿Cómo? Porque yo, claro, no sé si es de traducción mal o algo, pero dinámica prepotente, quería saber si ese era el término. Dinámica prepotente. No lo tengo en inglés, anoté dinámica prepotente. One of the first slides. About the dynamics. Because I think that I didn't translate well. Oh, maybe this one? Bueno, tercera Principio. A little further. No, Go back. Before. Okay. sí. Dinámica. Está bien, ¿no? What is Sí. prepotente? Dinámica. Oh, yeah. The prepotent dynamic is... Traducción prepotente es. Sí, en realidad es dinámica prepotente, está bien. No, that was right, because we were not certain about the Okay. translation. Yeah. So it's that we want to feel good and not bad. Okay. Yeah, that's the prepotent dynamic. We're all living in a life full of challenges and suffering, and how we deal with that is usually we want to feel good. Entonces sería como de pensar de, bueno, que vivimos en una vida con muchas dificultades y con muchas cuestiones como para resolver, y cómo lidiamos con esas cosas. And how we adjust to those challenges and suffering is part of what develops personality over time. Y cómo desarrollamos, o sea, cómo hacemos para... can you repeat, sorry? Oh, so like how we deal with life's Sí, challenges. y cómo lidiamos con todas esas dificultades y con ese sufrimiento en la vida diaria. O sea, que vivimos como en eso, dinámicas prepotentes, en tanto siempre como que se generan obstáculos y puede generar sufrimiento, y cuáles son las cosas que se pueden hacer para cambiar. ¿Otras preguntas? ¿Alguien que haya notado algo? Sí. Partiendo de esto que he mencionado del rol de la cultura, digamos, en este tipo de tratamientos, preguntar si es suficiente con el trabajo clínico para abordar la depresión cuando, por ejemplo, tenés una cultura, más específicamente quizás una familia o un grupo de pares, contribuye de forma negativa. Solo, this is about the role of culture. For example, is it enough just to work like individual counseling, just to deal with cultural influences, such as, for example, in depression? If that person has a family who doesn't accept, or there's a really bad influence on him, is it enough to work with that? Just the individual? Just being from an individual space? Sure. I mean, if I could, I would try to work with the family, but if I can't, I would probably work with the person's response to the family who's not accepting. So it might depend. Depende. Si pudiera, buscaría trabajar con las familias
también, pero en el caso de que eso no sea posible, como generar las estrategias trabajando desde un espacio individual. Okay, thanks. Well, I hope there were at least one or two things you were able to take with you today. Espero que hayan habido una o dos cosas con las que se puedan llevar de hoy. I have no idea about Adlerian or whatever, but I would like to know, or if you can like do a short differentiation between Adler and psychoanalysis in general. I mean, what I understood is that it's like psychoanalysis, but like more structure. Sí, eso. That might be an easier She's one. she's talking about, yes, like a Sure. difference Yeah. between. It's probably an easier one for us to talk about one-on-one, because I would say the biggest difference is social interest, but it's for me that would take a few minutes to describe that. Le llevaría como mucho tiempo como poder realizar esa Because they diferenciación. overlap a lot. There's overlap and then differences. Hay muchas cuestiones que se superponen y también cuestiones como de las diferencias. Muchas gracias, Jon. Muchas gracias por asistir y esperemos que darlos en los workshops